Bienvenidos a este canal. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Privada de Tacna. Estamos muy felices de poder hacer este capítulo. Yo soy Cristina y en este episodio, junto a mis compañeras Renata y Leticia, vamos a estar hablando de la depresión y el suicidio, respondiendo a las preguntas que dejaron mediante nuestras redes sociales. Empecemos. La primera pregunta es: ¿cómo sé si tengo depresión? Y comenzará mi compañera Leticia respondiendo esta pregunta. Respondiendo a nuestra primera pregunta, creo que lo más adecuado es ir a un especialista de la salud mental. Pero uno mismo se puede dar cuenta si nota un cambio en su personalidad y predomina más el sentimiento de la tristeza. No sé, ¿qué opinan ustedes, chicas? Leticia nos da uno de los síntomas que más predominan, que es la tristeza. Pero aparte de esta, hay muchísimos más síntomas, como por ejemplo tener problemas para dormir o dormir demasiado. Cada síntoma depende mucho de la edad de la persona. Por ejemplo, en los niños es mucho más común que tengan problemas en la conducta. En cambio, los adolescentes se vuelven más irritables. Pero bueno, Cristina, ¿nos puedes dar más síntomas? Bueno, para complementar la información que ustedes nos acaban de dar, yo pienso que podemos sentir desinterés para realizar las actividades o carecer de energía. Existen varios signos y síntomas que causan la depresión y siempre debemos darle importancia a nuestras emociones o a nuestra estabilidad emocional para darnos cuenta a tiempo y poder recurrir a un especialista. Como segunda pregunta nos dicen, ¿hay manera de tratar la depresión sin medicamentos, siendo una solución efectiva? Contestando a la pregunta, sí hay manera de tratarla sin medicamentos, pero esto depende mucho de diversos factores. Por ejemplo, de la gravedad de los síntomas, del tiempo que llevas deprimido y de cuál es la causa de tu depresión. Sabemos que la depresión puede empeorar si no se la trata, por lo cual es importante que trabajes con un profesional de salud mental para crear un tratamiento que sea adecuado para ti. Y si este tratamiento requiere de medicamentos, tendrás que seguirlo al pie de la letra para que tú te puedas sentir mejor. ¿Y ustedes, chicas, qué opinan? Bueno, creo yo, desde mi punto de vista personal, que una buena recuperación sin la necesidad de medicamentos son las terapias, con un psicólogo o terapeuta. La ayuda de tus personas cercanas, como amigos o tu familia, y haciendo actividades que realmente te gusten. ¿Qué dices tú, Cris? Es todo un proceso y no es fácil superar una depresión, pero tampoco es imposible. Y comparto la misma idea de Leticia en acudir a un profesional, y mucho hace tu entorno social y las situaciones por las que pasas. Si tú sientes que estás rodeado de personas y situaciones tóxicas, sal de ahí con ayuda de un psicólogo o terapeuta y también con ayuda de ti mismo. Porque si no pones de tu parte, como cualquier proceso, no llegarás a la meta. La siguiente pregunta es, ¿qué tipos de depresión existen? ¿Puedes empezar diciéndonos algunas, Cris? Existen varios tipos de depresión. Por ejemplo, el trastorno depresivo mayor. Este es el tipo de depresión más conocido, en el que alguien experimenta síntomas graves que duran entre 2 semanas y varios meses. También está el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que es un tipo relativamente nuevo que reciben los niños que frecuentemente reaccionan con rabietas explosivas a cosas que no parecen ser un gran problema. Otro de los síntomas de ese trastorno es que paran irritables casi la mayoría del tiempo. También encontramos el trastorno disfórico premenstrual. Es un trastorno que afecta a algunas mujeres y niñas en la semana anterior a su menstruación. Es cuando las hormonas aumentan considerablemente, ¿no? Es cuando las mujeres pues paran susceptibles o ya están como enojadas, y eso las mujeres o las niñas adolescentes que nos están escuchando, creo que la mayoría tienen un cambio de actitud, pero este tipo de trastorno no es algo grave, es algo pasajero que solamente sucede
en la semana anterior de su menstruación, ¿no? No es un trastorno en el cual debemos preocuparnos. También existe el trastorno bipolar. Bueno, esto implica la existencia de episodios depresivos graves, alternados por otros de exaltación de las tensiones mentales, también conocidas como manías, y consistente en la aceleración del pensamiento, hiperactividad, gastos descontrolados, insomnio y hasta incluso irritabilidad. Aparte de los tipos que ya comentaron mis compañeras, también tenemos a la ciclotimia y a la distimia. La ciclotimia tiene manifestaciones leves e imprevisibles, con cambios frecuentes de estado de ánimo. Estos cambios duran varios días, sin ningún motivo aparente. Las personas que tienen ciclotimia son sujetos muy inestables y muchas veces es muy difícil diferenciarla de los cambios normales. Ahora, hablando de la distimia, se distingue por su cronicidad. También entra la inestabilidad del humor, la fuerte ansiedad, la baja autoestima y la desesperanza. Otra pregunta que nos hacen es, ¿el suicidio es una opción para librarse de cualquier responsabilidad? Bueno, para empezar tenemos que saber qué es el acto del suicidio. Es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pueda llevar a una persona a morir. Particularmente, creo que las responsabilidades siempre va a haber y debemos saber cómo afrontarlas. A mi punto de vista, creo que ninguna persona sana mentalmente o dentro de sus 5 sentidos, como lo dicen, haría un acto de quitarse la vida. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Considero que todos tenemos responsabilidades y que pues cada uno lo maneja a su manera. Algunos por no saber cómo manejarlas se estresan y como consecuencia de ese estrés caen en depresión y posteriormente al suicidio. Pero no considero que sea una opción para poder liberarse de alguna responsabilidad. Como dice mi amiga Cristina, siempre van a haber responsabilidades y solo debemos saber cómo manejarlas. Y si no podemos solos, pues está bien pedir ayuda. Y para ti, Reina, ¿el suicidio es una opción para liberarse de cualquier responsabilidad? Para mí no. Cada uno de nosotros somos totalmente únicos. Tan únicos que tenemos una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de hacer, de decir las cosas muy distintas a las demás personas. El suicidio no es ningún camino de afrontamiento y solución de problemas. El luchar con estos problemas te va a hacer sentir satisfacción y bienestar. El no intentarlo y desaparecer no te va a dar esta oportunidad. Pero igualmente, poniéndonos en el lugar de estas personas que ya lo han hecho, que se han suicidado o han intentado hacerlo, para ellos la única solución en sus cabezas, al tener tantos problemas, al sentirse tan miserables, al sentirse tan mal, su única solución en su mente es el suicidio. Y ahí entramos nosotros, los amigos, los profesionales, los cuales tenemos que intentar ayudar a estas personas, intentar darles nuevas razones para que puedan vivir. Chicas, ¿ustedes qué opinan sobre el dicho, las personas que se quieren suicidar lo hacen en silencio? Considero que el hacer uso de esta frase está mal, ya que las personas que tienen intenciones de suicidarse muchas veces lo dicen o dan señales de alarma, muestran a través de su conducta, obviamente todo esto intentando llamar la atención de las personas de su alrededor. Por lo que nosotros, como sociedad, en vez de juzgarlos y minimizar sus problemas, sus sentimientos, deberíamos reflexionar sobre lo que decimos y brindarles nuestra ayuda. ¿Y ustedes, chicas, nos pueden dar su opinión sobre este dicho? Bueno, particularmente toda persona que llega al punto de pensar o de realizar el acto suicida es porque pasa una depresión grave o mayor. Y la depresión tiene muchos factores que alertan al entorno de dicha persona que pasa por la depresión. Entonces, esa alerta o al alertar al entorno es donde se debe de tomar precauciones hacia la persona que está pasando por ese cuadro depresivo o por ese pensamiento suicida, ya que una persona con depresión pasa por muchos síntomas, muchos signos, y creo que no lo hace en silencio, ¿no? O sea, ese dicho que nos dicen,
como la pregunta, ¿no? ¿Las personas que se quieren suicidar lo hacen en silencio? No, no lo hacen en silencio, porque para llegar a ese punto de pensar o de haber realizado el acto suicida, creo que han debido de pasar por un cuadro depresivo mayor para llegar a ese punto y ya no saber qué hacer o cómo pedir ayuda. Entonces yo creo que no lo hacen en silencio porque la depresión tiene muchos síntomas que a veces alertan a su entorno de esa persona. Entonces, si yo veo a un familiar que está totalmente diferente o que tiene síntomas o signos de la depresión y de una depresión crónica, creo que como familiar o como amigo ayudaría a esa persona porque es alguien que yo quiero, o simplemente como por empatía, ¿no? Por empatía, si yo veo, yo ayudo, trato de ayudar, de darle consejos, de aconsejarle que vaya a un especialista, a un profesional. Entonces creo que no lo hacen en silencio porque esos signos de la depresión ya te están avisando que esa persona está pasando por un cuadro depresivo y tú no sabes qué puede realizar esa persona, qué acción puede realizar esa persona en un cuadro depresivo. Entonces, a mi punto de vista, creo que no lo hacen en silencio. Yo considero que este dicho se ha comentado en demasía, igual o más como el dicho, los adolescentes solo se deprimen para llamar la atención. Nosotros como sociedad, en vez de criticar o juzgar, pues deberíamos prestarle mucha atención a algunos comportamientos alertas que presenta uno que otro adolescente y frecuentemente hablar de cómo nos sentimos con nuestros padres, hijos, amigos, en sí personas que realmente nos importan. Mostrar nuestro interés hacia ellos porque algunas personas realmente actúan en silencio. Sin embargo, hay otras que sí se muestran síntomas o reflejan que sí podrían suicidarse. Bueno, chicas, tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendaciones darían a aquellas personas que tienen amigos con depresión? Una persona con depresión siempre necesita ser escuchada, sentirse querido, sentir el apoyo emocional de sus seres queridos. Y creo que hoy en día los adolescentes escogen hermanos sin tener un vínculo de sangre. Y muchas veces sus comentarios son más importantes que sus propios familiares. Un adolescente está en la etapa donde va al colegio, ¿no? La secundaria, y se vuelven pues así mejores amigos. Ellos llaman mejores amigos a personas o a otros adolescentes que se han vuelto muy cercanos a ellos, que se han ganado su confianza, ¿no? Entonces, por eso digo que escogen hermanos sin tener un vínculo de sangre. Y yo creo que esos amigos son un papel fundamental en una persona con depresión. Y ellos son los que tienen que darle fortaleza y motivación a realizar las actividades. Cualquier actividad que ellos realizaban, tal vez, ¿no? Si esa persona con depresión, antes que caiga en un cuadro depresivo, realizaba, no sé, practicaba algún deporte, el básquet, el vóley, el fútbol, o le gustaban las matemáticas, ir a concursos, o le gustaba entrenar, hacer cualquier tipo de actividad y después de estar en ese cuadro depresivo ya no lo hace, esa persona, ese amigo, motivarle, ¿no? Vamos, te voy a ir a ver, ¿por qué no vuelves? Tratar de incentivarle a que retome esa actividad que él hacía. Y si lamentablemente no hacía ninguna actividad, entonces incitarle a que hagan algo juntos. No sé, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la repostería? Hagamos un pastel. Ya está, así el pastel salga feo, pero ya le estás incentivando a esa persona a que salga de su mundo depresivo y se distraiga un poco, ¿no? Y así sucesivamente poder ayudarlos, ¿no? También es un papel fundamental los amigos a que los motive a seguir con sus terapias. En todo caso, la persona esté en un cuadro depresivo y está con la ayuda de un profesional, con un psicólogo o un psiquiatra, un terapeuta, ¿no? Con alguien profesional,
A veces esa persona se va a querer ya rendir, ya no va a querer ir a terapias, y para eso están los amigos, para decirle no, mira, con tus terapias has mejorado esto, y siempre sacarle el lado positivo, ¿no? También es un papel fundamental estar siempre dispuestos a escucharlos, porque eso es importante. De esa forma les damos a entender que sus sentimientos y emociones son importantes para sus amigos. Siempre pues que se trata de amigos, familia o gente que nos importa y amamos, es más difícil y doloroso saber que ellos sufren o no la pasan bien y tienen que lidiar con sus pensamientos o sentimientos solos. La mayoría cree que está solo, pero considero que podríamos mostrar nuestro interés hacia ellos o hacia su bienestar, hacerlos sentir que nosotros podemos ser un espacio seguro. ¿Qué recomendaciones darías tú, Reina? Realmente es una decisión difícil y es muy probable que en el momento uno como amigo no sepa cómo ayudar ni qué cosa decir. Pero si tú conoces a un amigo que tiene depresión, lo que está en tus manos es, 1, no minimizar ni ignorar la situación por la que está pasando. 2, escucharlo en vez de juzgarlo. También acompañarlo en el sufrimiento, ayudarlo a que genere alternativas de solución. Motivar a tu amigo a ir con un profesional y nunca dejarlo solo. Otra pregunta es, ¿qué me puede ayudar con la depresión? ¿Qué opinas, Leticia? Para mí la mejor opción es visitar a un psicólogo y sacarnos de mente que un psicólogo es para alguien que está loco. Al contrario, el psicólogo está ahí para ayudarnos y no deberíamos minimizar ni comparar su trabajo con el resto. Como segundo paso, es hacer caso a las indicaciones que el psicólogo probablemente daría, que serían como hacer tus actividades favoritas, pero si es que no encuentras ánimos, recordar que todo eso lo haces por tu bienestar. ¿Qué opinan ustedes? Yo te podría decir que te distraigas, que veas la tele, que bailes, que hagas las cosas que te gusten, pero yo considero que eso no la va a aliviar al 100%. Tal vez la calme un instante, te sientas bien en ese momentito, pero va a llegar un punto en el cual te vas a dar cuenta que no. Es importante que desde el comienzo aceptes que necesitas ayuda profesional, porque mientras más rápido lo aceptes, más rápido vas a superarlo. Bueno, yo considero 3 puntos importantes. El primero es que reactives tu vida, es decir, recuperes la actividad física, la actividad mental y la actividad social. El segundo, que cambies los pensamientos negativos por pensamientos positivos y realistas. Y por último, el tercero, afrontar y solventar los problemas que vayan surgiendo de manera positiva. Otra pregunta que nos hicieron llegar es ¿desde qué edad una persona puede padecer de depresión? No hay una edad exacta para padecer de depresión. Yo no te puedo decir 20 años es la edad exacta donde puedes padecer depresión, de 20 años a más, de 15 años a más, porque no es así. Hasta niños pueden padecer de depresión. Se dice que aproximadamente un 5% o 1 de cada 20 niños y adolescentes tendrá un episodio depresivo antes de cumplir 19. Así que no, ninguna de nosotras te puede decir la edad exacta, pero sí te podemos decir la etapa en donde mayormente comienza la depresión. Cristina, ¿nos podrías hablar de eso? Bueno, yo creo que la depresión puede ocurrir a cualquier edad, pero mayormente comienza en la adolescencia o al comienzo de la adultez. ¿Por qué mayormente comienza en la adolescencia, en los adolescentes? ¿Por qué los adolescentes se ven más afectados con la depresión? Los adolescentes tienen un mayor riesgo de tener depresión, ya que tienen afecciones de salud mental como la ansiedad, trastornos de la alimentación. Estos trastornos de alimentación se ven muy seguidos en casos de mujeres más que todo. No digo que en los hombres no, pero mayormente, los casos más vistos de trastornos de alimentación son en mujeres, porque hay estereotipos de mujeres, la mujer tiene que ser flaca, la mujer no puede tener granitos en la cara, la mujer tiene que ser, en pocas palabras, perfecta, con una cinturita de avispa, y hay muchos estereotipos que han creado, y esos estereotipos han creado inseguridades en las
adolescentes mujeres. Entonces, ¿qué hacen las adolescentes mujeres? Entran en un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque ya no empiezan a comer, se empiezan a ver, por ejemplo, la bulimia, la anorexia, que son trastornos alimenticios. Entonces, al pasar esos trastornos alimenticios, lleva de la mano la depresión. El uso de sustancias. Pero los adultos también pasan por la depresión mayormente porque están preocupados, ¿no? Porque son cabezas de familia, ¿no? Como los padres de familia. Tienen problemas a veces económicos, a veces tienen problemas laborales, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ambos hay muchas preocupaciones, en el caso de los adultos, muchas preocupaciones que a veces lleva a una depresión, al igual que los adolescentes, los estereotipos, a veces también el qué dirán o al ser aceptados en una sociedad, muchas cosas que influye que un adolescente pase mayormente o tenga un riesgo de tener depresión. Como dicen ustedes, no hay edad para pasar por la depresión, porque desde pequeños ya nos damos cuenta de las cosas y cuando crecemos nos recordamos de aquel comentario que nos dijo papá o mamá, la tía o el amigo, y es una situación que nos marcó y posteriormente en la adolescencia se va a reflejar ello. ¿Los fármacos antidepresivos te pueden generar un tipo de adicción o dependencia? Chicas, ¿qué opinan de esta pregunta? Yo pienso que sí puede generar un tipo de adicción o dependencia cuando no son recetados o cuando no están siendo evaluados o no está llevando ese control con un profesional. Cuando tú mismo te automedicas, cuando tú mismo te recetas, ¿no? O sea, ya, me siento mal, cualquier X problemas, voy a tomar esta pastillita para dormir o para estar más tranquila, un relajante. Y sucesivamente esa pastilla la vas a seguir utilizando y vas a generar un tipo de adicción o dependencia. Entonces, ¿qué sucede cuando estas pastillas sí son evaluadas por un profesional? Este profesional, el psicólogo, psiquiatra o un terapeuta, la palabra profesional, va a estar de la mano ahí contigo y te va a dar un tiempo programado que tú tengas que tomar esa pastilla. Entonces, tú al tomar esa pastilla por un tiempo determinado, el profesional, ¿no? La persona que está ahí contigo recetándote esa pastilla va a estar pendiente a ti a que no te vuelvas o no tengas algún tipo de adicción o dependencia de esa pastilla. Y lo digo por experiencia propia, porque a veces, un ejemplo súper claro. Si una persona está en un cuadro depresivo, y lo digo porque yo lo he visto, lo he pasado, lo he vivido con familiares, esa persona pasa por un cuadro depresivo y le dan pastillas para dormir. Ya, esa persona piensa que está tomando la pastilla, se acostumbra a esa pastilla y así duerme más tranquilo. Pero de ahí le empiezan a quitar esa pastilla porque se ve que ya no es necesario, ¿no? Pero le reemplazan esa pastilla del mismo color, del mismo tamaño, de la misma forma, por una vitamina que es hacerle bien a su cuerpo, ¿no? Y le dan esa pastilla, esa vitamina, y le quitan la pastilla para dormir y le hacen creer a esa persona que sigue tomando la pastilla para dormir. Esa persona va a seguir, yo vi que siguió durmiendo con tranquilidad los días que estaba tomando la vitamina y esa persona no sabía que estaba tomando ya la vitamina y no la pastilla para dormir. Entonces creo yo que por eso es bueno llevar alguna pastilla, ¿no? Si vas a tomar alguna pastilla, es bueno tener esa ayuda profesional para que no tengas algún tipo de adicción. Después de mucho tiempo se le indicó a esa persona
que ya no estaba tomando esa pastilla, que la pastilla que estaba tomando era una vitamina, ya no era la pastilla que necesitaba para dormir. Y esa persona se dio cuenta la evolución también que tuvo que tuvo esa persona en su cuadro depresivo, que ya estaba durmiendo tranquilamente sin la necesidad de esa pastilla. Y le dijimos, ¿no? Bueno, mira, tú has dejado de tomar esa pastilla tal tiempo, vas tanto tiempo con esta vitamina y has dormido tranquilamente. Entonces, el psicólogo o el profesional se encarga de eso, ¿no? De a que no te vuelvas adicto o no te vuelvas dependiente de esa pastilla. Entonces, a mi punto de vista, cuando tú te automedicas, creo que sí te podrías generar un tipo de adicción o dependencia, porque para cualquier cosita la vas a tomar, ¿no? Ay, ya me siento más tranquilo, ya puedo dormir, o etcétera. En cambio, si tú estás con un profesional, ese profesional va a saber cómo quitarte esa pastilla a su debido tiempo y no bruscamente. Yo considero que las medicinas son drogas y que todo en exceso es malo. Es por ello que yo recomendaría otras soluciones para la depresión, como es la terapia. ¿Qué opinas tú, Reina? Esto depende de cada persona, pero yo sé que sí. En algún momento te haces dependiente. Hay muchos casos donde la depresión provoca no poder dormir. Yo tengo una amiga cercana que tuvo depresión y ella me decía que necesitaba de esas pastillas, que ella no lograba dormir sin estas pastillas y cuando no tenía las pastillas literalmente se desesperaba porque quería esas pastillas, las necesitaba, las exigía, hasta su mamá le gritaba por las pastillas. Así que yo considero que en algún momento ella se hizo muy dependiente de estas pastillas, por lo cual, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí. Otra de las preguntas es, ¿una persona que logra cometer el suicidio es valiente? ¿Qué opinan ustedes, chicas? Personalmente yo no me atrevería a juzgar a una persona que haya cometido ese acto. No podría criticar ni decir si fue valiente o cobarde. Sin embargo, soy consciente que todos somos un mundo diferente. Nadie sabe lo que hay detrás de uno. En mi opinión final es que absolutamente todos somos valientes. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Las personas que intentan suicidarse no son cobardes ni valientes. Solo son personas que sufren, que están desbordadas por el sufrimiento y que no tienen la más mínima esperanza de su futuro. Como llevamos diciendo en todo el capítulo, considero que el apoyo emocional, tanto de los amigos como de un profesional, es muy importante para que esta persona no se sienta sola y de alguna manera lo ayudemos a descubrir nuevas razones para vivir. Ahora, hablando de aquellas personas que ya lograron hacerlo, que ya lograron cometer el suicidio, personalmente yo no los considero ni cobardes ni valientes. Las personas que se han suicidado han tenido muchísimos problemas, han tenido muchísimas razones para hacerlo, por así decirlo, y nadie es nadie para juzgar a las personas. Nosotros no podemos decir esa persona es un cobarde porque se suicidó, no logró luchar. Tú no sabes qué cosas ella ha tenido en su mente, tú no sabes cuánto ha sufrido esa persona para hacerlo, así que ni tú ni yo podemos juzgar a la persona que lo ha cometido. Cristina, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, yo creo que muchas personas dicen que el suicidarse es un acto de valentía, pero también hay personas que dicen que el suicidarse es un acto de cobardía. Yo pienso que el suicidio no tiene nada que ver con la cobardía o la valentía, sino con el sufrimiento y la desesperanza. La valentía y la cobardía son atributos de la personalidad que no se miden por el número de intentos de suicidio. Es un error equiparar el suicidio con la valentía. Pues yo pienso, lo justificaría al hacerlo sinónimo de una cualidad positiva y susceptible de querer ser imitado.
Una pregunta que nos hicieron llegar y que me pareció muy importante es ¿cómo puedo diferenciar si tengo ansiedad o depresión? Tanto la ansiedad como la depresión son formas de reaccionar ante episodios externos o internos. Si ese episodio lo interpretamos como una amenaza, se va a disparar nuestro sistema de alerta o la ansiedad. Mientras que si lo percibimos como una pérdida o un fracaso, es probable que se active el sistema que va a dar lugar a la depresión. En términos generales, la ansiedad es una emoción que aparece cuando el sujeto se siente amenazado, ya sea por un peligro externo o interno. El miedo es el sentimiento que más prevalece en la ansiedad. En el caso de la depresión, muy diferente a la ansiedad, el sentimiento que prevalece es la tristeza. ¿Y ustedes, chicas, cómo podrían responder esta pregunta? Bueno, yo creo que la depresión está más relacionada con la falta de motivación, sentimientos de culpa e inutilidad, decaimiento, cansancio, trastornos del sueño. La ansiedad está más relacionada con la excesividad de preocupación, inquietud, alerta y nerviosismo, ¿no? Tú, Leticia, ¿qué opinas? Quizás nunca me hubiera puesto a pensar en la diferencia de ambos. Muchos, incluyéndome, nos hemos confundido porque en mi opinión creo que se asocian o se correlacionan porque como dicen mis compañeras, la depresión es un sentimiento de tristeza frecuente y la ansiedad es más que todo ese sentimiento de intranquilidad. Continuemos con la otra pregunta. ¿Cuáles son los signos de alarma en una persona que quiere suicidarse? Cristina, ¿qué opinas tú? Hay varios signos de alarma. Yo les hablaré de algunos. Por ejemplo, cuando la persona habla repetidas veces lo cansada que está de seguir viviendo. Cuando arregla problemas con familiares o se acerca con personas que no se hablaba. Mis compañeras Leticia y Renata les darán más signos de alarma. Yo considero que una señal que jamás falla es el sentimiento frecuente de la tristeza, la pérdida de emoción o ánimos acompañado de la disminución de actividades cotidianas que disfrutaba realizar. ¿Tú qué opinas, Renata? Como ya lo han dicho mis compañeras, las señales de alarma pueden ser muchas. Una de ellas puede ser que la persona da un discurso de pérdida del sentido de su vida o que ya no tiene futuro. Otra señal sería si empieza a desprenderse de objetos y pertenencias de mucho valor para ellos. También contamos con los cambios de hábito en la vida personal o en la higiene. Por ejemplo, el dejar de cuidarse a uno mismo puede ser otra señal de alerta. En la parte de las preguntas, nos contaron una historia y aquí se las voy a contar. Es anónimo, no voy a decir el nombre. Pero comienza así. Te cuento que en el 2019 un tío tomó la decisión de quitarse la vida. Mi tío tenía aproximadamente 70 años y realmente nunca pensé que especialmente él, una persona tan amable, cordial y alegre, pudo haber cometido tal acto. Poco después nos enteramos que en su familia pasaban muchos problemas y él realmente trataba de manejarlo de la mejor manera posible. Él apenas veía a algún familiar, lo saludaba y lo invitaba a casa. Para muchos de mi familia fue un segundo padre y abuelo, ya que ese rol era el que cumplía. Realmente se lo extraña mucho. Ahí nos dimos cuenta que por muy feliz que se vea una persona, puede estar muy mal por dentro. Y eso es verdad. A veces uno sale sonriendo y no sabes las tristezas que puede estar pasando esa persona. No sabes los problemas que puede tener esa persona en casa. Una sonrisa no significa que esa persona sea feliz. Tampoco una lágrima significa que esa persona sea infeliz. Una emoción no te puede definir cómo tú eres o cómo tú la estás pasando.
Y lamentable esta historia que nos cuentan, ¿no? Particularmente a mí me tocó mucho el corazón, ¿no? Esta historia, porque es verdad, cuando ya una persona comete este acto, ya no hay nada que hacer, y recién a veces las personas o el entorno toma conciencia. No sé si este sea el caso, pero ojalá muchos entiendan que la depresión no es un juego. La depresión es un tema muy delicado y no es para llamar la atención, que a veces muchos lo dicen, ¿no? Ay, no, es que lo hace porque para llamar la atención. No es así. No es así. La depresión es un tema muy delicado que debe ser tratado con especialistas, con profesionales. Y me apena porque dicen, acá hay una frase que nos dice, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que por muy feliz que se vea una persona, puede estar muy mal por dentro. Y es verdad, señores. Es muy, muy cierto lo que nos dicen. Bueno, aquí terminamos con esta triste historia, pero muy felices de haber podido contarles esto con la autorización de esta persona, ¿no? Anónimo, y que también nos haya brindado pues esa confianza, y a todas las personas que han participado en este video. Y nada, continuaremos con una historia personal. Como lo dije anteriormente, vamos a comenzar con una historia personal mía. Como muchos me conocen ya, soy Cristina y tengo 19 años. Y aquí va mi historia. Hace muchos años atrás, en mi secundaria, pasé una situación fea, desagradable, cuando una compañera se estaba refiriendo a mí en una conversación de dos, ¿no? Con otra compañera, se estaba refiriendo a mí con adjetivos calificativos que realmente no los voy a volver a repetir porque eran fuertes, y aparte estoy segura que eran desagradables y son desagradables para cualquier persona. Bueno, yo los escuché, fue algo como un baldazo de agua fría, ¿no? Cuando yo empecé a escuchar todo lo que decían de mí, y bueno, muchos me conocen, de todas las personas que me están oyendo, creo que hay algunos que me conocen y me conocen como una persona que es fuerte, valiente, siempre le saca algo bueno a las cosas, o nunca se deja pisotear por nadie o por cualquier situación, ¿no? Y esa vez no fue la excepción. Por más que por adentro yo estaba pues como que en shock, estaba con una tristeza, con emociones encontradas de querer llorar, no sé, querer irme del colegio, querer llamar a mi mamá, o sea, muchas emociones que tenía encontradas, pero por afuera yo me mantenía fuerte, decidida, y la confronté. Confronté la situación sin ninguna lágrima en mis ojos. Justo yo iba a hacer salida cuando me retiro del colegio. De mi casa al colegio era relativamente cerca, ¿no? Entonces yo pasé todo ese trayecto caminando y pensando la situación, ¿no? Y ya no podía más con mis lágrimas, ¿no? Mis lágrimas se me cayeron, llegué a mi casa llorando, mi mamá me preguntó qué pasó, yo negué cualquier cosa, yo dije no pasa nada, problemas que he tenido, pero estoy bien, dije. Bueno, quedó ahí, mi mamá no me preguntó más tampoco, porque pensaba pues que era algo de chiquilladas, como lo dicen, ¿no? Y bueno, yo llegué a mi cuarto y todo esto, todos esos adjetivos calificativos, yo los tenía en mi cabeza, ¿no? Los tenía en mi cabeza,
no salían, era como que escuchaba que me los decía y no me quitaba eso de la cabeza. Pasé mucho tiempo callada, me quedé callada por mucho tiempo, no dije nada, pensando que yo podía sola con la situación, ¿no? Que dije, ya mañana se me pasa, me duermo, mañana me levanto y fresh, todo, soy feliz y ahí acaba. Pero no pasó así. Yo entré en un cuadro depresivo, no tan crónico, pero ya estaba creando malos hábitos en mí, que no los voy a detallar, esos hábitos. También dormía mucho, a veces no comía, muy aparte de los hábitos que yo estaba creando en mí, ¿no? Esos no son los hábitos, no me refiero a esos hábitos, mejor dicho. Ya no me levantaba con las mismas ganas para ir al colegio. Y como todo adolescente, creo que ir al colegio es pasarla bien, ¿no? Es divertido porque ya estás con tus amigos, con tus amigas, que el recreo, que el chisme, que, no sé, que los juegos deportivos, etcétera, ¿no? Entonces ya es otra situación que estar en tu casa. Pero yo prefería pasar tiempo en mi casa que en el colegio. Y había veces que yo ya no quería ir al colegio, simplemente era eso, ¿no? Y entonces mi mamá pasó tanto tiempo, ¿no? Que mi mamá se dio cuenta, pues, ¿no? Mi mamá se dio cuenta, me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar, ¿qué está sucediendo? Yo ya no podía quedarme callada, pues, ¿no? Hasta que yo me di cuenta, ¿no? Un día me levanté y era tantas las veces que yo me dormía llorando, triste, ¿no? Y también estaba siendo ya consciente de los hábitos que estaba creando en mí. Yo me miré al espejo y me hablé a mí misma, ¿no? Y dije, mira, Cristina, ya, o sea, tienes apenas 16 años y estás pasando por eso, ¿no? O sea, ya pide ayuda, si tú no puedes, pide ayuda. Y fue así, yo pedí ayuda, hablé con mi mamá también habló conmigo. El colegio siempre tuvo un psicólogo, ¿no? Entonces yo empecé a tomar terapias con ese psicólogo y todo. Me ayudó bastante, muy aparte que yo tenía mi apoyo familiar, ¿no? Tenía el apoyo familiar, el apoyo amical, ¿no? Mis amigos, mi familia, mis primas, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, que ellos me ven a mí como ejemplo, ¿no? Entonces yo no me podía ver derrumbada ante ellos, que mis sobrinos pues son los que me observan, me miran, ¿no? Mis amigos que siempre estaban ahí. Entonces, a lo que yo quiero llegar con todo esto es que yo pedí ayuda, salí, hoy en día curé esa herida que me abrieron, ¿no? Esa inseguridad que me abrieron. Pero de esa inseguridad yo abrí muchas, ¿no? De esa situación que yo pasé en ese proceso de depresión, ¿no? En ese cuadro, yo abrí muchas, ¿no? Abrí muchas heridas que actualmente las estoy sanando, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que las personas que están sucediendo, o bueno, mejor dicho, las personas que están pasando o que les está sucediendo este cuadro depresivo, no se queden calladas. No se queden calladas. Creo que lo mejor es pedir ayuda a un profesional, pedir ayuda a un familiar. En este caso yo lo hice con mi madre, ¿no? Me senté, hablé con ella y le dije, mamá, necesito ayuda. Por este motivo pasó esto, me siento así, estoy haciendo esto. Y le empecé a contar todo. Y es lo que ustedes deberían hacer si es que están pasando por lo mismo. Contarle a alguien, o tú mismo, si ya eres una persona adulta, ir a un profesional, ¿no? Y contarle a ese profesional, en este caso yo fui un psicólogo, lo que te está sucediendo.
antes de llegar a un cuadro depresivo crónico, grave, mayor, porque eso es lo que se quiere evitar, ¿no? En cualquier persona, nunca llegar al extremo. Porque una persona en un cuadro depresivo crónico a veces no sabe lo que hace, ¿no? Y puede llegar hasta el suicidio o hasta el intento del suicidio, ¿no? Muchas cosas. Y cuando una persona ya llega al suicidio, no se puede remediar. No se puede remediar definitivamente. Y a todas las personas que están ahí, ¿no? Dando, o bueno, como que soltando adjetivos calificativos o dañando a otras personas, siempre piensen en que uno no sabe los problemas que puede tener esa persona en su casa o los problemas que esté pasando por ellos mismos o la lucha que está haciendo esa persona día a día con ella misma, ¿no? Esta persona que a mí me dijo adjetivos calificativos no sabe todo el dolor y todo el proceso que me hizo pasar. Y no sabe, no tiene la noción de todo lo que me causó esos simples adjetivos. Por eso, antes de decir o hacer, siempre debes de pensar primero hasta dónde voy a llegar con esto. Y si es que voy a dañar a una persona con esto, no lo hago. No lo hago porque tú no sabes hasta dónde va a llegar, hasta dónde le puedo causar ese dolor a esa persona. Entonces, lo que yo les aconsejo a ambas personas, a las personas que están pasando por eso, pedir ayuda, nunca quedarse callados, porque a veces cuando ya estás así tocando suelo, así al fondo del hueco y quieras salir, se va a hacer más difícil, más largo, y a veces hay personas que la mejor decisión de salir de ese hueco es pues quitándose la vida, ¿no? Y eso ya no se puede remediar, como lo dije antes. Y a las personas que están dañando a otras personas, la salud mental es muy importante, al igual que la salud física. Ambos debemos cuidarlos, la salud física y la salud mental. Entonces, siempre tenemos que pensar antes de decir o hacer cualquier tipo de comentario o acción. Hoy a mis 19 años puedo aconsejarles esto, algo personal, algo privado, alguna experiencia propia que yo pasé, y espero pueda ayudar a bastantes personas que me están escuchando en este momento. Y nada, les agradezco por haber escuchado mi pequeña historia. Eso es todo. Esperamos que les haya gustado y que de toda la información que le hemos brindado hayan sacado lo más importante. De las historias que les he contado, hayan aprendido algo, hayan sacado una moraleja, una lección, y podamos ser alguien mejor, que sigamos aprendiendo y creciendo como ser humano, como persona. Y de parte de mis compañeras Renata y Leticia y mi persona, les agradecemos bastante a todas las personas que han sido partícipe al dejar su pregunta. Y bueno, también agradecerles a todos los que han llegado hasta aquí por habernos escuchado. Y siempre recuerden que hay números de emergencias y prevención del suicidio del Instituto Nacional de la Salud Mental, que es el 381 3695. Lo repito, 381 3695, que brindará consejería a las personas con problemas de salud mental. No hay algún costo alguno, se puede acceder desde cualquier punto del país
ya sea por teléfono fijo o público, o un celular, ¿no? Hay una atención que es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Sin embargo, las llamadas a la línea del Instituto Nacional de Salud Mental se realizan las 24 horas del día, no tienen ningún costo. Y bueno, creo que siempre prevenir, y muchas gracias a todos otra vez. Y nada, siempre recuerden lo maravillosos que son, y que hay personas que los quieren, y cualquier tipo de problema, siempre sacarle algo bueno, algo positivo, una enseñanza de ese problema que está sucediendo. Muchas gracias, que tengan un lindo día.